Muy buenos días, hermanos dominicanos. Me quiero referir nueva vez a dos graves problemas que están azotando, destruyendo a nuestro país tanto moral como materialmente. Me quiero referir nueva vez, al poder legislativo, el cual en esa ocasión tuve que referirme de forma despectiva porque continúan endeudando a nuestra nación como si fuese su propiedad privada y ellos pudieran saldar esas deudas que están contrayendo con empresas internacionales, y ellos no están pensando en el devenir peligroso para nuestra nación, girando préstamos alocadamente, sin pensar que existen derechos internacionales que obligan a las naciones a cumplir, a honrar sus deudas con sus homólogos de otras naciones. No olviden que la deuda de nuestra nación ya ha ascendido a 40,000 millones de dólares. Es decir, ya los niños que nacerán, como dije anteriormente, en nuestra nación, ya son deudores de ese dinero, porque hay que pagarlo, y lo peor es que hay un trasfondo para pagar unos intereses leoninos. Pues bien, refiriéndome al presidente de la Cámara Baja o Cámara de Diputados de nuestra nación, él supuestamente que es un hacedor de leyes, porque hay que decir que es supuesto o un falso creador de leyes, porque las leyes que él ha ayudado supuestamente a crear y a aprobar, él mismo la está violando. Nos referimos a la ley que se refiere que todos los funcionarios públicos y de las cámaras deben presentar sus memorias económicas, es decir, deben declarar sus bienes materiales para que cuando concluyan sus gestiones específicamente en esas cámaras, ese dinero no haya aumentado alocadamente debido a transacciones en contra de nuestra nación, como es ese mismo caso de ese diputado que hizo sus declaraciones de bienes en el 2010 y luego las hizo en el 2016, y usted lo oyó cuando un periodista, usted lo vio a través de sus canales televisados o televisivos, donde vino con improperios a un periodista porque le preguntó que cuándo haría su declaración de bienes, a sabiendas de que es obligatorio, la ley obliga a que esos funcionarios públicos hagan su declaración de bienes para evitar el dolo, el engaño, el robo al erario público. Ese señor en el 2010, nunca me gusta hablar de dinero porque allá se dice muchas veces en tono que suena a envidia. Yo no conozco la envidia. Yo lo que conozco es la protección al erario público nacional, que es un erario que nos corresponde a todos, porque ese dinero de ese país es de todos y debemos cuidarlo entre todos. Ese señor declaró más de 2,000 millones de pesos en el 2010 y se dice que era un simple profesor de escuela o de universidades. ¿Y cómo es posible que puedan ahorrarse 2,000 millones de pesos en el lapso de tiempo que sea? Eso hay que investigarlo profundamente, y de lo contrario, hacerle un juicio político por no declarar sus bienes, porque si no los declara es que está ocultando algo grave, que puede ser que haya incurrido
en muchos actos dolosos o engañosos en contra de nuestra nación dominicana. En otro orden de ideas, quiero referirme al poder legislativo. Noten esa sentencia grotesca de irresponsables. Esos jueces que participaron en deliberar en ese juicio contra Marlene Martínez y su hijo Marlon, fíjense cómo se parcializaron cuando se supone que esa señora fue la que instigó a su hijo para que cometiera ese doble crimen tan horrendo, pero ella también se convirtió en una cómplice 100% al estar trasladando ese cadáver de esos dos niños o esas dos niñas por más casi una semana, después de haber sido cruelmente asesinados en la propia casa de Marlene, que facilitó todo para que ese hijo cometiera ese vil crimen y ella coadyuvara en el mismo. Así es que les insté a los hermanos franco-macorizanos a que protestaran, pero sin generar violencia. Alguien muy amigo mío me quiso enrostrar de que yo había instigado a los franco-macorizanos para que ejercieran la violencia. No, los he instado a que defienda lo defendible. Esa señora merece mínimo 20 años o 30 años porque ella fue una instigadora y el artículo 59, si mal no recuerdo, y el 62 de nuestra Constitución, aún yo no sea abogado, pero siempre he mantenido mi mente ocupada en la lectura para defender los intereses de nuestra nación dominicana e inculcarles a nuestros jóvenes que deben aprender a defender los intereses de ellos y por ende los intereses nacionales. Por tal razón, ese juicio debe realizarse nueva vez. El referente a Marlene Martínez, pues fue un caso verdaderamente triste y desolador aplicarle 5 años cuando ella participó directamente en preparar las condiciones para que ese crimen horrendo, ese doble crimen se cometiera. Y así ella con su dinero por debajo, tras bastidores, con sus politicuchos, como lo es ella, que fíjense dónde la llevaron, una ignorante así, a dirigir o a ser subdirectora de pasaportes, e incluso llegó a ocupar una curul, porque como dije anteriormente, esos dos hemiciclos son un nido de ratas en su gran mayoría, que lo que han sabido es endeudar y avergonzar a nuestra nación dominicana. Así es que ese juicio a Marlene Martínez se le debe rehacer otra vez. Hay que apelarla y San Francisco de Macorís que no se detengan en su protesta, que sean pacíficas, que cierren todos los negocios, porque al país hay que comenzar a defenderlo a carta cabal. Recuerden que les dije, Haití, tanto que lo criticamos, fue capaz de estremecerse por el alza de la gasolina, mas sin embargo en Santo Domingo, allá en nuestra nación, las alzas de la gasolina son semanales, cebándose todos esos pseudoministros que nos representan vergonzosamente nacional e internacionalmente, pues somos objeto de burla aquí en el exterior porque no tenemos autoridades serias y responsables que nos representen con dignidad. Así es que
ese juicio debe reanudarse con relación a Marlene y a Marlon, dejarlo tranquilo ahí, porque es un criminal frío. No se inmutó durante la sentencia ni antes de ella. No mostró ningún tipo de dolor cuando asesinó a su novia y a su hijo. Entonces, ese juicio hay que reanudarlo con Marlene y que reciba de 20 a 30 años y debieran ser 30 también por ser una encubridora a carta cabal.